Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Hoy nos corresponde, hermanos, la segunda parte del texto de Mateo 9, capítulo 14, al versículo 17. Vamos a leer nuevamente, hermanos, el texto completo del 14 al 17, pero sin embargo hoy vamos a ver solamente el versículo 16 y 17, porque ya el 14 y el 15 lo vimos el domingo anterior. Amén. Entonces sería Mateo capítulo 9, versículo 14 al versículo 17, pero vamos a centrar el sermón en el día de hoy en el versículo 16 y versículo 17. Espero que todos lo hayan encontrado. Mateo 9, del 14 al 17, en el nombre del Señor, dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén, hermanos. Nosotros el domingo anterior, como bien decía al principio, vimos el versículo 14 y el versículo 15, donde podíamos ver, hermanos, este acercamiento de los discípulos de Juan y de los discípulos de los fariseos, en donde por segunda vez estaban cuestionando el actuar o el proceder de Jesús con sus discípulos. Anteriormente habíamos dicho que era porque Jesús comía con ese tipo de gente, y ahora porque Jesús no está practicando una vida piadosa, porque Jesús prácticamente está comiendo, está disfrutando, y sin embargo ellos están llevando a cabo una vida piadosa manifestada a través del ayuno. Y nosotros también pudimos ver ahí, hermanos, a través de esta pregunta, vimos la definición del ayuno. Pudimos ver al mismo tiempo que lo muy probable que sucediera es que los discípulos de los fariseos estaban ayunando. Probablemente podía haber sido un día martes o un día jueves, ese día de la gran fiesta que preparó Mateo, puesto que ellos tenían en consideración, esto no lo dice la Biblia, sino los escritos de judíos de renombre, en donde se dice que Moisés subió un día martes y bajó un día jueves del monte de Sinaí, por lo tanto ellos tomaron estos días como una práctica piadosa que se manifestaba en el ayuno, y también probablemente los discípulos de Juan también estaban ayunando, porque en esa ocasión es muy posible que Juan haya estado preso. Y por lo tanto, como ellos oraban y ayunaban con expectativas, hermanos, de la venida del Mesías, con la expectativa correcta de lo que era un ayuno, y Juan estaba preso y probablemente estaban ayunando también por esa situación que era bastante compleja. Entonces nosotros vimos ese escenario y nosotros entendemos, hermanos, ahora un poco mejor cómo es el ayuno que se practicaba en el Antiguo Testamento. Entendimos de que solamente había una ordenanza ayunar. ¿Se recuerdan de eso, cierto? Que las demás prácticas que se llevaban a cabo fueron prácticas que los hombres añadieron, pero sin embargo, en vez de poder llevar a cabo la ordenanza de Dios, que era afligir sus almas en el día de la expiación, que de alguna manera, hermanos, eso representaba y simbolizaba el pecado, el dolor que los hombres deben experimentar por el pecado y la separación que tienen con Dios por causa del mismo, al mismo tiempo evidenciaba la necesidad de un mediador. Recuerden que el pueblo esperaba afuera y el sumo sacerdote entraba. Por lo tanto, no cualquier persona tenía el acceso a la presencia del Señor en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote representaba la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Y al mismo tiempo, la presencia del sumo sacerdote no era suficiente, porque además debería presentarse con un sacrificio. Por lo tanto, además de evidenciar la necesidad, hermanos, de un mediador, se evidenciaba la necesidad de un sustituto. Y eso era el día de la expiación. Por lo tanto, el ayuno que Dios había demandado estaba directamente conectado con la necesidad de un redentor, con la necesidad de un salvador, de alguien que pudiera libertar al pueblo de sus pecados.
Y nosotros vemos, hermanos, cómo Jesús, cuando ilustra su presencia en medio de los discípulos como una gran boda, y al mismo tiempo como el esposo, estamos entendiendo, hermanos, directamente de que Jesús es el cumplimiento del día de la expiación. Porque el día de la expiación, cuando Dios aceptaba el sacrificio, ¿qué ocurría? El pueblo se gozaba en gran manera. Por lo tanto, el cumplimiento del día de Yom Kippur, el día de la expiación, era gran gozo y gran felicidad. Y Jesús está diciendo, hoy es el día de las gran bodas. Hoy es el día de la gran fiesta, hoy es el día del gran gozo. El esposo está presente. Por lo tanto, el gran día de la expiación tiene cumplimiento en Cristo. Y al decir que Él es el esposo, está diciendo, de alguna manera identificándose con Dios, porque Dios es el esposo de Israel. Y al mismo tiempo, al decir que hay fiesta y boda, está dando a entender que Él es el cumplimiento, Él es el gozo prometido. Se recuerdan que inclusive en Zacarías capítulo 8, versículo 19, habíamos visto cómo los judíos habían implementado 4 ayunos más, ¿se acuerdan? En el mes cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º. Y Dios había dado una promesa, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º, que Dios no había instituido, fueron ayunos que ellos implementaron, pero Dios da una promesa en base a estos ayunos. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Por lo tanto, Dios dijo que Él convertiría el lamento de sus ayunos en gran gozo y en gran alegría. Entonces vemos que la venida de Cristo, hermanos, es el cumplimiento de la promesa de Dios que Él convertiría sus ayunos en gozo. Él convertiría su lamento en alegría. Entonces, hermanos, claramente esa ilustración de la fiesta de bodas y de la venida del esposo no la podemos pasar inadvertidas. Por lo tanto, ¿era un momento de ayunar? No, hermanos. Cuando el esposo está presente, nadie ayuna. Era la era del gozo, la era de la alegría, porque el Cristo había llegado. Pero sin embargo, Él dice que vendrán días en que Él será quitado y entonces ayunarán. Por lo tanto, aprendimos, hermanos, que en la era del cristianismo, después de la venida de Jesucristo, el ayuno ya no tiene la misma connotación, ya no tiene el mismo significado, ya no estamos afligiendo el alma para recibir el perdón, porque en Cristo ya hemos sido perdonados. Ya hemos recibido el perdón completo de todos nuestros pecados. Pero sin embargo aprendimos, hermanos, que Jesucristo vino a darle el verdadero sentido al ayuno. El ayuno nunca fue simplemente algo ritualista, externo o legalista, atribuirle mérito, sino que Él nos enseña que el verdadero ayuno ahora es un ayuno voluntario, que nace de un corazón agradecido, de un corazón que anhela intimidad con el Señor, que anhela el regreso de Cristo, hermanos. Por lo tanto, de forma, hermanos, sencilla resumirlo, el ayuno en la era del gozo, en la era de que Cristo vino en adelante, hermanos, es un ayuno que se caracteriza no por una obligación, sino voluntario. El cristiano ayuna porque quiere ayunar, no porque debe hacerlo. Él no aflige su carne para impresionar a nadie. Él aparta un tiempo precioso porque anhela tener tiempo con Dios. Él anhela que Dios lo dirija. Él anhela conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en intimidad. Por lo tanto, Dios cumple la promesa de gozo y al mismo tiempo le da el sentido correcto al verdadero ayuno. No una práctica legalista, no una práctica ritualista, sino una práctica voluntaria en dependencia del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿por qué llevamos todo este resumen y les traigo todo esto a la mente? Porque lo que Jesús va a decir en el versículo 16 y en el versículo 17 no es algo distinto de lo que viene mencionando. Está en el mismo contexto. Jesús ahora va a reforzar, hermanos, en realidad lo que significa que Él esté presente. Que no es algo, hermanos, como que simplemente Él vino a clarificar la práctica ritualista del ayuno. Jesús se toma de la pregunta de los discípulos de Juan y de los fariseos para poder dar a entender una verdad espiritual mucho mayor de lo que Él va a ejemplificar con estas ilustraciones. Y leamos nuevamente, hermanos, el versículo 16 y el 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente.
Entonces, hermanos, es importante que nosotros ahora entendamos que Jesús está reforzando. Jesús ahora va a utilizar estas ilustraciones para que ellos puedan entender la verdad espiritual que está detrás de estas ilustraciones. Porque si nosotros creemos, hermanos, de que Jesús simplemente les está dando clase de sastrería o que les va a enseñar a cómo conservar el vino, estamos completamente equivocados. Jesús va a utilizar estas ilustraciones para mostrar cuál es la verdad que Él quiere revelar por medio de estos elementos naturales y cotidianos que los judíos conocían muy bien, hermanos. Ellos conocían muy bien, de manera perfecta, en qué consistía lo que Jesús está haciendo. Sin embargo, hermanos, vamos a ver claramente cómo muchas veces el Señor Jesús habló con ilustraciones, con parábolas, para que algunos se entendieran, pero para que otros no entendieran. Las parábolas no garantizaban que todas las personas se entenderían, sino para aquellos que Jesús quería revelarse. Por lo tanto, esto dejará en evidencia una verdad espiritual. Al mismo tiempo, hermanos, veremos cómo a pesar de una ilustración tan sencilla y tan simple, no les permitirá comprender lo que Jesús les está diciendo. Y en vez de abrazarlo, lo rechazarán. En vez de creerlo, seguirán dudando. Y Lucas, en el mismo relato, nos va a aportar algo muy interesante a medida que vayamos avanzando. Por lo tanto, hermanos, lo primero que quiero que veamos en este sermón es una explicación cultural, hermanos, de lo que es el vestido viejo o esa tela nueva que se intenta remendar al vestido viejo, o qué es lo que es un odre, hermanos, para que entendamos en realidad por qué Jesús está dando estas ilustraciones. Lo primero, hermanos, es que los vestidos en los tiempos bíblicos no es algo igual que en el tiempo actual. Los vestidos en el tiempo bíblico, hermanos, la ropa en el tiempo de Jesús era costosa. No es como hoy día que nosotros tenemos una variedad, vamos a un mall y vemos ropa desde precios oferta, de repente usted va a liquidación, 2.990, y usted aprovecha de comprarse harta ropa. En el tiempo de Jesús no era así, ojalá hayan siempre ofertas de esa forma, dice usted. Pero no siempre, hermanos, ha sido así. En el tiempo de Jesús la ropa era costosa. Y, hermanos, de manera muy frecuente eran las túnicas y normalmente eran de una sola pieza. No todos, pero eran de una pieza. Y las de una pieza eran prendas más costosas porque estas se hacían a mano y se hacían de telares. No existían las maquinarias que hoy existen para que obviamente hagan que la manufactura no sea tan cara. En ese entonces la ropa era, hermanos, costosa. Y al mismo tiempo es importante considerar que no era común desechar la ropa. Hoy día nosotros tenemos ropa y si ya está un poco desteñida o se enanchó un poquito, ya no la usamos y compramos ropa nueva. En la antigüedad, como la ropa era costosa, no se desprendían de la ropa fácilmente. Por lo tanto, normalmente se buscaba remendar la ropa para que su uso fuera más prolongado. ¿Ya? Vayamos entendiendo esto porque es muy importante. Por lo tanto, un vestido viejo ya estaba encogido. ¿Por qué? Con tanto lavado la tela empieza a encoger. Por el uso el vestido se encoge. Entonces, en esto nosotros vemos, hermanos, cómo un paño nuevo, porque Jesús dice que nadie toma un pedazo de tela nueva y lo pone en un vestido viejo. ¿Y por qué es tan importante lo que Jesús dice? Porque un paño nuevo no había sido lavado. ¿Se entiende eso? Un paño nuevo no ha sido lavado. Por lo tanto, todavía no había encogido. Tenga eso en mente. Un paño nuevo no ha sido lavado y por lo tanto no ha encogido. Pero el vestido viejo, como ya ha sido lavado tantas veces, ya encogió. ¿Ya? Para que vayamos entendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta aquí, hermanos? Si uno cose, hermanos, un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, en el primer lavado va a ocurrir algo, que el remiendo de tela nueva va a encoger. Y si el remiendo de tela nueva encoge, significa que el vestido viejo se va a tirar porque los hilos van a tirar. ¿Y qué va a ocurrir? Que la rotura de ese vestido viejo va a ser peor. Por lo tanto, no es sensato, hermanos, no es algo bueno remendar con tela nueva un vestido viejo porque al final de cuentas, con la intención de que sea mejor, finalmente la rotura va a ser peor. El desgarro del vestido va a ser mucho mayor y si tenía un pequeño agujero va a ser mucho más grande la rotura.
Por lo tanto, hermanos, es importante tener esto en mente, y lo que Jesús está usando, hermanos, es algo que cualquier sastre de la época o cualquier dueña de casa de ese tiempo podía comprender fácilmente. Por eso él dice nadie haría esto. Y esa palabra nadie significa ni siquiera uno. A ninguna persona se le pasaría por la mente hacer eso. Tengamos eso en mente. Ahora, entendamos nosotros otra ilustración que Jesús usa en el versículo 17. La otra ilustración que él usa son los odres, ¿cierto? Entonces, los odres, hermanos, para que entendamos, eran recipientes de cuero, generalmente de piel de cabra u oveja, y eran utilizados para almacenar diferentes tipos de líquidos, entre ellos el aceite, la leche y también, hermanos, el vino. Y se cocía, hermanos, la piel del animal y se hacía una especie de bolsa que quedaba sellada. Pero sin embargo, hermanos, es importante considerar que Jesús está diciendo de que no se derrama vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo se revienta o se rompe y el vino se derrama. ¿Qué quiere decir que se derrama? Que el vino se pierde. Por lo tanto, ¿cuál era la utilidad del odre? Contener el vino y que el vino se conserve. Pero sin embargo, hermanos, una de las particularidades de los odres que eran hechos con piel de animal es que el vino, cuando se echaba, el vino estaba comenzando su fermentación. Por lo tanto, el vino nuevo está fermentando y continúa su proceso de fermentación. ¿Y qué tenía la particularidad del odre? Que la piel se empezaba a estirar. Como la piel estaba nueva, la piel se empezaba a estirar con la fermentación del vino, pero sin embargo, como la piel del odre estaba nueva, podía contener el vino. Pero sin embargo, si el odre era viejo, ya el odre había experimentado la fermentación del vino y ya había estirado. Si ahora le ponían un vino nuevo que estaba fermentando recién, ese odre iba a seguir estirando y no iba a soportar el vino nuevo. Por lo tanto, Jesús dice de que el vino nuevo tiene que dejarse en odres nuevos. Porque si se derrama en un odre viejo, finalmente tanto el odre, escuche bien esto, tanto el odre se rompe y el vino se derrama. Entonces la pérdida es absoluta. Se rompe la estructura, que es el odre, y también se rompe el vino, que es lo que tenía la intención el odre de poder sostener. Entonces ahora, hermanos, yo quiero reforzar este punto. ¿Será que Jesús, hermanos, solamente quería recordarles las prácticas comunes de su tiempo? ¿Será que Jesús simplemente quería reforzar asuntos cotidianos, hermanos, del día a día con estas ilustraciones? Claramente no, hermanos. El Señor Jesús estaba utilizando estas cosas tan comunes y tan triviales, hermanos, en nuestra vida para darles a conocer una verdad extraordinaria. Es así como cuando Él está con Nicodemo en Juan 3 y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, ¿cómo es posible, siendo yo viejo, que entre por segunda vez al vientre de mi madre? ¿Cierto? Él claramente está entendiendo que para ver el reino hay que nacer de nuevo, pero sin embargo Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo, que para nacer de nuevo yo no decido nacer y tampoco aporto absolutamente nada en mi nacimiento. Por lo tanto, yo no puedo prever mi nacimiento, ni tampoco puedo participar de mi nacimiento. Yo solamente nazco. Y le está dando a entender que el nuevo nacimiento es una obra de Dios. No es una obra nuestra, no es algo que podemos producir ni que podemos predecir. Es algo que Dios hace cuando Él quiere. Por eso Él después va a decir que el viento sopla de donde quiere, mas oye sus sonidos, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dando a entender que la obra del nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo. La provoca Él cuando Él quiere. No sabemos cuándo pasó, no sabemos cómo ocurrió, pero sabemos que ocurrió por los cambios que producen las personas. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí claramente que Jesús utilizó estos ejemplos cotidianos como el remiendo de un nuevo vestido o en el viejo o del vino nuevo en odres viejos para comunicar realidades espirituales profundas, hermanos, del reino de Dios. Porque la nueva era en Cristo había llegado, hermanos.
Ya no estaba la era, hermanos, en donde todo era señalizado con sombras, con tipos, donde vemos que el templo es una sombra, los sacrificios son sombras, son tipos, absolutamente todo. Aún, hermanos, el mismo ayuno es una sombra y tipo del quebrantamiento, de la agonía que Jesús experimentaría, hermanos. De hecho, la palabra dice que Él es el varón de dolores. Él es el experimentado en quebranto. Los israelitas echaban cenizas, afligían sus cuerpos, pero Jesús sería el cumplimiento de todo lo que ellos practicaban, porque la única agonía, el único quebranto que sería agradable ante Dios sería el de Cristo. Por lo tanto, Él es el cumplimiento de todo, hermanos. En todos los escenarios, Cristo es el cumplimiento. Y ahora Él está revelando, hermanos, está comenzando a revelar la inauguración de esta nueva era. Está comenzando a revelar, hermanos, la inauguración del nuevo pacto. Y como les decía adelante, hermanos, nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 10 al versículo 17, cómo Jesús, terminando, hermanos, la parábola del sembrador, explica estas parábolas y Él revela, hermanos, de que estas parábolas son para los humildes. Les permitirá conocer las verdades del reino a aquellos que son humildes, pero sin embargo a través de las parábolas está ocultándose de aquellos que están endurecidos. Y en el mismo relato de la parábola del sembrador, Lucas, en el capítulo 8, versículo 8, va a decir, hermanos, que el que tenga oídos, oiga. Por lo tanto, da a entender claramente, hermanos, que Él a través de las parábolas dejaba en evidencia quiénes eran los que tenían oídos para oír. Pero nosotros ya sabemos que aquellos que tienen oídos para oír son aquellos que Dios les ha dado oídos para oír. Porque ninguno de nosotros por naturaleza tiene oídos para oír lo que Dios dice. Así dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que el natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu. Para él les son locura. Pero se han de discernir espiritualmente, hermanos. Nosotros por naturaleza no tenemos oídos para las cosas de Dios. Por naturaleza no comprendemos las cosas de Dios. Pero Cristo, hermanos, vino para cambiar absolutamente todas las cosas. Todas las cosas, porque Él es el cumplimiento absoluto de esa promesa que Dios hizo, hermanos, en el huerto del Edén. En medio del juicio que Dios está dando a la serpiente, ¿se acuerdan de ese escenario? Porque Dios le habla primero a la serpiente y le va a ejercer un juicio, pero en medio del juicio de la serpiente, Dios da una promesa de redención. Dios da la promesa de un Salvador, hermanos, en Génesis 3:15. Y Cristo, después de tanto tiempo que pasó, de toda la historia de Israel, finalmente Cristo es el cumplimiento en plenitud de esa promesa, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos reconocer las palabras y los elementos que Jesús está utilizando, hermanos, en este contexto, para así entender de manera correcta su significado espiritual. Porque recordemos que un odre es un odre literal, el vestido es un vestido literal, pero sin embargo vemos de manera, hermanos, lógica y de manera natural que Jesús está utilizando para revelar algo mayor. Nosotros no podemos cometer el error que muchas veces se cometen de espiritualizar o alegorizar el texto y darle un significado al vestido, darle un significado al odre, darle un significado al vino que no tenga relación con lo que Jesús está hablando o que no se enmarque en todo el plan de redención. No podemos darle un significado propio. Debemos leerlo según su contexto. Y ahora, hermanos, eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver. Cuando Jesús habla, hermanos, de vestido viejo, cuando Jesús habla de vestido nuevo, cuando Él habla de odres viejos, odres nuevos, hermanos, y de vino nuevo, claramente Él se está refiriendo a dos cosas. Se está refiriendo al antiguo pacto y su estructura, y se está refiriendo al nuevo pacto y su estructura. Repito esto, cuando Él está hablando de todo lo referente a lo viejo, se está refiriendo al antiguo pacto y su estructura. Y cuando habla del vino nuevo y odres nuevos, se está refiriendo al nuevo pacto y su estructura. Y vamos a ver, hermanos, cómo el nuevo pacto y su estructura se oponen radicalmente. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos efectivamente, hermanos, lo que Jesús está utilizando, quizás nos podemos preguntar, ¿y cómo llegamos a esa deducción? ¿Cómo podemos saber que efectivamente esto es el nuevo pacto? ¿Y cómo podemos saber que es el nuevo pacto?
Les recuerdo, hermanos, que cuando los discípulos de Juan y de los fariseos se acercan a Jesús, se acercan con una práctica ritualista que era muy común, hermanos, en el antiguo pacto. Por lo tanto, podemos ver claramente que la intención principal de Jesús al responder es poder enseñarles claramente que las prácticas ritualistas del antiguo pacto cambian absolutamente con la nueva era que Jesús viene a inaugurar. El ayuno ritualista ya no corre con Jesús y la forma en adelante ya no será igual como en la antigüedad. Por lo tanto, Jesús se toma de este momento para poder explicar, hermanos, cómo la nueva era del Mesías viene a cambiar completamente todas las cosas. Las formas antiguas ya no regirán, sino que será completamente todo nuevo. Por eso él dice, nadie pone remiendo de vestido nuevo en vestido viejo. Nadie hace eso. Nadie lo hace. ¿Por qué, hermanos? Porque es una tragedia hacerlo. Es destruir, hermanos, el vestido viejo y al mismo tiempo es inutilizar ese remiendo de vestido nuevo. Por lo tanto, hermanos, a través de este primer versículo que estamos leyendo, que es el 16, Jesús deja en manifiesto que Él no ha venido a remendar el judaísmo. Escuche bien esto, Jesús no vino a remendar. Él no vino a hacer ciertos ajustes. Él no vino simplemente a hacer ciertas reparaciones. Él vino a inaugurar algo completamente nuevo. Hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver en el desenlace y sobre todo en las aplicaciones de este sermón. Vamos a ver por qué es tan importante hacer las diferenciaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo mencionamos en el sermón anterior. Lamentablemente hoy tenemos iglesias que, hermanos, mezclan el antiguo pacto con el nuevo pacto. Mezclan las prácticas, la estructura y ciertas aplicaciones. Pero claramente Jesús dice que el nuevo pacto con el antiguo no se mezclan. Porque si se llegaran a mezclar sería una tragedia, hermanos. Porque el vestido viejo está representando claramente la estructura del antiguo pacto. ¿Y cuál es la estructura del antiguo pacto? Una estructura ceremonial, una estructura ritualista, hermanos, en donde carecía de corazón, carecía de verdadera piedad, porque los hombres solamente se acostumbraban a practicar ciertas cosas externas. Podían decir y recitar muchas cosas, podían hacer muchas más cosas que cualquiera, pero sin embargo el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Por lo tanto, el hombre puede llegar a ser muy religioso, puede llegar a ser muy ritualista y externo, pero aún así, hermanos, no tener un verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, Jesús, hermanos, utiliza esta imagen para ilustrar que no se puede mezclar la nueva realidad del reino de Dios con las prácticas del antiguo sistema religioso. Intentar hacer eso, hermanos, es un daño y no un beneficio. Es un daño y no un beneficio. No se puede insertar, hermanos, el nuevo mensaje del evangelio del reino de Dios en las viejas estructuras religiosas del judaísmo. Por lo tanto, hermanos, es imposible intentar compatibilizar el evangelio con el antiguo pacto. Y cuando estamos hablando del antiguo pacto, hermanos, no estamos hablando de lo que Dios hizo con Adán, estamos hablando de lo que Dios hizo con Abraham cuando estipuló la circuncisión. Estamos hablando de Moisés cuando instituye todas las leyes civiles, ceremoniales, las leyes sacrificiales. Por lo tanto, esas cosas, hermanos, ya no regirían en esta nueva era en donde Cristo viene a inaugurar el nuevo pacto de gracia que Dios había prometido, hermanos. Entonces, versículo 17. Ya estamos entendiendo, hermanos, lo que Él está diciendo a través del remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Es incompatible, sería una locura hacerlo porque en vez de un beneficio, a la primera lavada queda la escoba. Porque el remiendo encoge y tira el vestido y finalmente la rotura es mucho mayor. Es una tragedia, hermanos. Versículo 17. Además de no hacer esto, nadie tampoco echa vino nuevo en odres viejos. O sea, Jesús está asegurando que en la práctica nadie hace esto. ¿Se dan cuenta? Él dice, nadie de ustedes lo hace. Nadie haría esto y tampoco nadie echaría vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué nadie lo haría? Porque los odres se romperían y el vino se derramaría y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva
juntamente. Por lo tanto, Jesús le está diciendo cosas que ellos hacen regularmente. Ninguno de ustedes haría esto. Ninguno de ustedes llevaría a cabo ciertas prácticas porque conocen muy bien en cuanto al vestido, conocen muy bien la práctica de conservar el vino. Por lo tanto, a través de estos elementos, Jesús, hermanos, está representando la gracia del nuevo pacto. Por lo tanto, el vino, en este sentido, hermanos, el vino no está reflejando la sangre de Cristo, sino que el vino está reflejando de manera categórica, hermanos, el advenimiento de la gracia de Dios prometida en el huerto del Edén. Porque la gracia de Dios refleja gozo, refleja, hermanos. Y la gracia de Dios en Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y ahora, hermanos, con la venida de Cristo, el gozo de la salvación es posible. Hermanos, el gozo de la salvación es una realidad, ya no simplemente a través de sombras o a través de tipos. Porque recuerdo, hermanos, una vez más, que en el Antiguo Testamento sí había gracia. En el Antiguo Testamento sí había salvación. ¿Y cómo eran salvos los hombres? Por gracia. ¿Cómo eran salvos los hombres? Por medio de la fe. Pero por gracia y por medio de la fe, la promesa que Dios había hecho en el huerto. Pero nosotros hoy somos salvos por la gracia que Dios prometió en el huerto, pero que Jesucristo consumó en el Calvario. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya no vivimos en base a las sombras, en base a los ritos, en base a sacrificios hechos por animales, porque solamente apuntaban a una realidad mayor, hermanos. La sombra nunca es mayor que la sustancia. La sombra solo apunta a una realidad, pero la realidad siempre es mayor y Cristo es la realidad. Por lo tanto, Cristo es el cumplimiento de los sacrificios, Cristo es el cumplimiento de los rituales, de las ceremonias, Cristo aún es el cumplimiento de todos los utensilios que estaban dentro del templo, hermanos. Cristo es el cumplimiento de todo. Por eso vamos a ver ahora que rechazar a Cristo y seguir viviendo con la estructura del antiguo pacto es rechazar por completo la gracia de Dios. Es la mayor insensatez, e intentar mezclar las estructuras del antiguo pacto con el nuevo pacto es lo mismo que rechazar a Cristo. Vamos a ver, o estamos en uno o estamos en el otro. Y cuando estamos en uno, automáticamente dejamos de estar en el otro. Por lo tanto, esto es muy importante. Es muy relevante, hermanos. El vino nuevo representa la gracia del nuevo pacto, hermanos, la cual es incompatible, como les decía, con el sistema antiguo, hermanos. Y claramente este vino está relacionado con la obra del Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo es el que va, hermanos, a generar esa estructura necesaria para que el vino de la gracia del nuevo pacto pueda derramarse y para que ese vino no se pierda. Porque el vino del nuevo pacto no se va a perder. Él está dando un ejemplo natural de cómo sucederían las cosas, pero claramente, hermanos, el vino del nuevo pacto no se va a derramar. Y los odres del nuevo pacto no son odres viejos, son odres nuevos. Por lo tanto, sí van a poder contener, hermanos, este vino que Dios había prometido. Entonces, hermanos, el vino que está representando, hermanos, en este escenario es la gracia del Evangelio. El vino es la gracia del Evangelio bajo el nuevo pacto. Y entonces, ¿qué representan los odres, hermanos? ¿Qué representan los odres? Los odres nuevos representan la estructura del nuevo pacto. Las sombras, los tipos del antiguo pacto no podrían contener la esencia del nuevo pacto. No podrían, porque los sacrificios no podían perdonar los pecados. Todos los años y vez tras vez se debían ofrecer sacrificios. Había un torrente donde la sangre, hermanos, se olía a distancias por la cantidad de animales que se mataban continuamente porque no podían remediar el problema del pecado. Pero sin embargo, la estructura del nuevo pacto establece que un solo sacrificio, una sola ofrenda, haría perfecto para siempre a los santificados. Y todos aquellos que se acercan por el camino nuevo y vivo que Jesús estableció por su sangre tenían entrada a la presencia del Señor de manera gratuita y permanente. Y eso lo veríamos claramente reflejados cuando Jesús dice, consumado es. Él expira y automáticamente el velo del templo es rasgado en dos. ¿Por qué, hermanos? Porque claramente todo lo que estaba en el templo apuntaba a la necesidad de Cristo. Aún el mismo velo, hermanos, absolutamente todo, pero no quiero entrar en ese tipo de detalles. Entonces, hermanos, claramente estamos viendo aquí
de que el antiguo pacto no puede contener, hermanos, el nuevo pacto. La gracia del evangelio no puede ser contenida en la estructura que está basada solo en sombras, en tipos, en rituales, hermanos. No puede ser contenida. Por lo tanto, hermanos, los nuevos odres son, hermanos, la nueva estructura de redención. Son la estructura nueva, hermanos, que pueden contener la gracia del evangelio, hermanos. Eso es lo que representan estos odres. Pero sin embargo, hermanos, no podemos perder de vista al mismo tiempo de que estos odres nuevos, hermanos, también están representando otra realidad. No solamente están representando, hermanos, el nuevo orden de redención o la nueva estructura en donde el evangelio solamente puede ser sostenido porque el antiguo pacto no lo podía sostener. Es imposible mezclarlo, hermanos. Lo que nosotros estamos viendo aquí, que esos nuevos odres son todas aquellas personas que serían regeneradas por el Espíritu Santo. Esos nuevos odres, hermanos, para poder contener la gracia que promete el evangelio, deberían ser odres nuevos, capaces de poder contener el vino nuevo. Y lo que Jesús está dando a entender, que ellos están apegados a su ritualismo, ellos están apegados a sus costumbres, a su religiosidad, pero sin embargo ellos no pueden contener tampoco, sus corazones no pueden contener la gracia del evangelio. Tienen que ser odres nuevos para que contengan la gracia, la verdad del evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, eso de alguna manera nos hace ver la gloria, hermanos, de la regeneración. Porque nosotros estábamos también corrompidos en nuestra vana manera de vivir. Nuestros corazones no podían contener la gracia del evangelio. Pero sin embargo, hermanos, claramente nosotros vemos, así como lo hizo con Nicodemo, dando a entender que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, también nosotros lo vemos claramente, hermanos, en las promesas que Dios había hecho del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Lo vimos sermones anteriores en Jeremías 31, cuando dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Se dan cuenta? Que el pacto nuevo, que es inaugurado con la venida del esposo, que es Cristo, es un pacto completamente diferente al antiguo pacto. Por lo tanto, intentar mezclar ambas realidades, hermanos, es un sacrilegio. No podemos mezclar el judaísmo con su estructura y con el cristianismo. Es que soy un judío cristiano. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. O usted es cristiano o usted es judío. Y si usted es judío, usted abraza la estructura del antiguo pacto. Usted se conforma con las sombras, usted se conforma con los tipos, pero sin embargo nosotros sabemos que las sombras y los tipos es palabra de Dios. Fueron reveladas por Él, pero sin embargo es simplemente algo progresivo que nos llevaba a la realidad, y la realidad es Cristo. La realidad es Cristo, hermanos. Por lo tanto dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y recuerde que cuando está hablando de la casa de Israel, está hablando del verdadero Israel. ¿Y quién es el verdadero Israel de Dios? Cristo. ¿Quién es la verdadera vid de Dios? No es Israel. Jesús viene en Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es el verdadero pan? Jesús dice, yo soy el verdadero pan. Por lo tanto, hermanos, nos damos a entender claramente que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, sobre todo esa promesa de salvación, ese nuevo pacto, hermanos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más grande hasta el más pequeño, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa, la ley de Dios en nuestro corazón. Todos le conocerán, todos los que componen el nuevo pacto conocen al Señor, tienen un conocimiento personal de Dios. No hay que andarle diciendo a los creyentes, conoce al Señor.
todos los creyentes le conocen. Todos los creyentes le conocen y disfrutan del perdón completo y definitivo de todos sus pecados. ¿Acaso ese no es el mayor beneficio que disfrutamos hoy? ¿El perdón de todos nuestros pecados? ¿Hay algo mayor que eso, hermanos? ¿Hay algo superior a saber que toda nuestra maldad, que toda nuestra iniquidad fue cargada por Cristo y Él murió en nuestro lugar? ¿Hay algún gozo en eso, hermanos? Ese es el mayor gozo del creyente. Ese es el mayor gozo, sin duda. Jeremías 32, versículo 40. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos, ¿por qué el nuevo pacto es incompatible con el antiguo pacto? Porque en el antiguo pacto habían personas que solamente llevaban a cabo las obras externas. Habían verdaderos creyentes, sí, pero gran parte del pueblo solo se había acostumbrado a la parte ritualista. Es como que hoy estamos todos sentados aquí. La gente que viene de afuera podría pensar que todos somos cristianos, pero ¿eso será verdad? ¿Eso será así? ¿Será que todos los que están sentados en una iglesia son cristianos? Hay muchas personas que, al igual como el pueblo judío, solamente están habituados a seguir lo externo. Vienen a la congregación, se saben los cánticos, pueden participar de las actividades, pero sin embargo eso no lo hace cristiano. Lo que lo hace cristiano es ser un miembro del nuevo pacto. Y un miembro del nuevo pacto tiene la ley de Dios en su corazón. Un miembro del nuevo pacto conoce a Dios. Un miembro del nuevo pacto disfruta del perdón completo y definitivo de todos sus pecados. Un miembro del nuevo pacto es asegurada su caminar, es asegurado su camino, porque Dios promete que no se volverá atrás de hacernos bien y que pondría el temor en el corazón de ellos para que no se aparten de Él. Hermanos, aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, podemos decir que somos esos odres nuevos que Dios ha capacitado, que Dios ha preparado para derramar el vino nuevo. Porque solamente en odres nuevos el vino nuevo puede ser derramado. Hermanos amados, si el Espíritu Santo no nos hubiese regenerado, si el Espíritu Santo no hubiese cambiado la disposición de nuestro corazón, no estaríamos disfrutando de la dulzura del vino nuevo, de la gracia del Evangelio. Sería algo completamente desconocido para nosotros, pero hoy disfrutamos de la dulzura de ese vino, porque somos odres en los que Dios ha depositado toda la gracia del nuevo pacto. ¿No habría para nosotros dulzura en el Evangelio? ¿O acaso no es lo que vemos cuando salimos a predicar? ¿O cuando usted comparte el Evangelio con personas, usted está gozoso presentándole a Cristo? Usted se deleita en presentarles la realidad del Evangelio y la persona está indiferente. Su corazón está lleno de gozo y la persona no le interesa. Eso es porque, a pesar de que el vino nuevo es una realidad en Cristo, pero solo es una realidad para aquellos que son odres nuevos. Solo es una realidad en donde el Espíritu Santo ha intervenido para que el vino nuevo sea derramado. Por lo tanto, hermanos, ahora la pregunta es, todos los que estamos aquí, ¿estamos disfrutando del vino nuevo derramado en esos odres? ¿Seremos nosotros esos odres? Y la pregunta que alguien puede decir, ¿y qué puedo hacer para ser un odre nuevo? ¿Qué puedo hacer para que el vino nuevo sea derramado en mí? Jesucristo lo dijo claramente: arrepiéntase de sus pecados y confíe completamente en la persona y la obra de Cristo. Y cuando usted se arrepiente y cuando usted crea, el vino nuevo va a estar en su vida, pero después de eso va a reconocer que fue el Espíritu Santo que alumbró su corazón, que fue el Espíritu Santo que cambió la disposición de su alma para que usted respondiera en arrepentimiento y fe. Sin la iluminación del Espíritu, todas estas cosas están vacías, no tienen ningún sentido. Las personas pueden leer la Biblia, pueden citar la Biblia. Hay muchas personas, hermanos, que no son cristianos, que no están en la iglesia, citan la Biblia, pero no logran hallar gozo. Porque solamente, hermanos, Dios derrama el vino nuevo en el corazón de aquellos que han sido regenerados. Y eso lo vemos claramente en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28, la promesa de un nuevo corazón. La promesa de ser lavados con agua limpia, la promesa de que Él nos daría su espíritu y nos guardaría de todas nuestras inmundicias, de nuestras iniquidades. Claramente, hermanos, el nuevo pacto incluye un nuevo corazón. El nuevo pacto incluye un nuevo corazón.
Y ese nuevo corazón es el nuevo odre en donde Dios derrama, hermanos, toda la gracia, toda la dulzura del vino nuevo. Y nosotros, hermanos, que les decía adelante que es importante que veamos Lucas capítulo 5, versículo 39. En el mismo relato, hermanos, de este mismo acontecimiento, Lucas añade algo que Mateo y Marcos no añaden. Él dice esto en el versículo 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces Lucas añade esta palabra, hermanos, que ha hecho a muchos dudar acerca de esto, donde parece que Jesús estaría diciendo de que al final de cuentas el vino añejo es mejor, porque eso es lo que todos entendemos, ¿o no es así? Que mientras más viejo el vino, es mejor, ¿o no? Eso es lo que nosotros entendemos hoy, pero sin embargo, ¿será lo que Jesús estaba enseñando? Porque lo que dice Lucas son las palabras de Jesús. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Pero sin embargo, hermanos amados, Jesús no está diciendo que el vino viejo es realmente mejor, sino que así lo perciben aquellos que han sido formados en el judaísmo. Ellos perciben que el vino viejo, el antiguo pacto, sus rituales y sus ceremonias son mejores. Ellos lo perciben de esa manera. Jesús no está diciendo que el vino viejo es mejor, sino que ellos perciben que el vino viejo es mejor. Y eso quiere decir que después no quieren el nuevo. ¿Qué significa esto? Que ellos se resisten al evangelio porque están acostumbrados a la ley. Ellos resisten el evangelio porque están acostumbrados a la ley. Y ahí es donde encontramos de repente personas cuando anunciamos el evangelio y dicen, ¿cómo tan fácil? ¿Y cómo es que el hombre no tiene que hacer nada? ¿Por qué? Porque estamos mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto, el hombre vio su impotencia, su incapacidad de poder regirse perfectamente ante los estatutos que Dios ponía. Y el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que hace con Moisés, no era para que el hombre buscara justicia a través del cumplimiento, sino para que el hombre viera la necesidad de la gracia, hermanos. ¿O acaso cuando nuestro hermano compartió la ley, no vimos nuestro pecado? Cuando vimos la ley natural, la moralidad, la justicia, la santidad de Dios, ¿no queda en evidencia nuestra maldad? Y entonces, ¿qué pasa cuando vemos que somos malos? ¿Qué pasa cuando vemos que estamos sucios? Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos limpie de toda nuestra maldad. ¿Y quién es el único que puede hacerlo? Cristo, hermanos. Por lo tanto, abrazar las prácticas antiguas del Antiguo Testamento y querer mezclarlas con el Evangelio es un sacrilegio, es rechazar a Cristo. Y el que ha probado las prácticas ritualistas del Antiguo Pacto no quiere el nuevo vino, porque dice que el viejo es mejor, por lo tanto rechaza y resiste claramente a Cristo. Por lo tanto, hermanos, no es que Cristo esté diciendo que el vino viejo es mejor, es una percepción humana, es como el hombre lo percibe, porque el que está acostumbrado al antiguo pacto no ha sido regenerado. No ha sido regenerado. Por eso rechaza el evangelio y le parece algo completamente extraño, hermanos. Y una de las cosas que quiero manifestarles también ahora es que la resistencia, hermanos, al cambio no es simplemente cultural. La resistencia al cambio no es simplemente la cultura de Jesús en ese tiempo. No es algo que podemos decir, hoy qué duro los fariseos. Hoy qué duro los judíos, hermanos, eso no es algo meramente cultural, sino que es espiritual. El rechazo a las verdades del evangelio es algo espiritual. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina en Efesios 2, no se equivoca al decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, no se equivoca en decir que fuimos libertados, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, claramente, hermanos, la resistencia al evangelio, al cambio del evangelio, no es algo meramente cultural, sino espiritual. El hombre natural prefiere el viejo. El hombre natural prefiere el legalismo. ¿O no es así? Traiga a una persona que no es cristiano y dígale todas las cosas que tiene que hacer. Él las va a hacer.
Él las va a hacer, pero lo que no puede hacer es rendir su corazón a Dios. Lo que no puede hacer es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Lo que no puede ver es al Salvador crucificado y ver cómo esa sangre perdonó toda su maldad. Eso no lo puede ver, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, podemos ver a Cristo y recibir los beneficios de su salvación. Por lo tanto, hermanos míos, lo que pasó en aquel tiempo lamentablemente sigue ocurriendo. Aún muchas iglesias experimentan la mezcla de las tradiciones antiguas. Esto fue lo que me enseñaron mis padres. Esto fue lo que yo aprendí antiguamente. ¿Qué importa lo que aprendimos antes? Lo que importa es lo que Dios ha revelado por su palabra. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios tiene que decirnos, no lo que nosotros queremos expresar. Hermanos míos, nosotros hoy, los creyentes en Cristo, somos nuevos odres. No nos hicimos nuevos odres, Él nos hizo nuevos odres. Él obró regeneración en nuestro corazón. Él rompió la resistencia nuestra. El Evangelio no podía ser contenido por nosotros porque nos rompería y el Evangelio se perdería, se derramaría. Pero en Cristo no hay perdición para nadie. El vino del Evangelio no se desparrama, no se pierde, porque Dios se preocupó de preparar odres nuevos, regenerados y capacitados por el Espíritu, para recibir toda la gracia y la dulzura del vino nuevo. Hermanos, la dulzura del Evangelio no es algo en lo que se puede gozar. ¿Acaso no palpa la dulzura del perdón, hermanos? ¿Acaso no palpa la dulzura de ser reconciliado con Dios después de ser su enemigo declarado? Después de estar enemistado toda la vida, ahora la gracia viene y el vino nuevo es derramado en corazones como los nuestros, hermanos. Qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinarios. Por eso, hermanos, finalmente el hombre prefiere lo viejo. Los hombres preferimos el legalismo, preferimos el mérito. Al hombre les encanta ganarse las cosas, pero qué mala noticia, porque el pacto de obras el hombre lo quebrantó. Solamente puede acudir al pacto de gracia. ¿Y qué tiene que hacer en el pacto de gracia? Extender sus manos vacías y recibir lo que Cristo tiene para usted. No tengo que hacer nada, no, solo confiar en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo ganó, en lo que Cristo consiguió. Porque usted y yo no tenemos nada que ofrecer, sino solamente nuestro pecado. Nada más que eso. Entonces, hermanos, la clave de lo que estamos diciendo ahora para que lo podamos entender bien, Jesús no está diciendo que el vino viejo es superior al nuevo. Él está describiendo la actitud de los fariseos y del corazón humano, hermanos. Esa es la actitud de los corazones sin regenerar. Esa es la actitud de todos aquellos que no aman a Cristo. ¿Por qué? Porque para que lo puedan amar, Dios tiene que intervenir en su corazón. No es que el vino viejo sea mejor, hermanos, sino porque no han probado la dulzura del vino nuevo. El que prueba la dulzura del vino nuevo, ¿cómo podrá salir de eso? ¿Cómo podrá, hermanos? Por eso Él dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Por eso, hermanos, una vez más digo esto que lo he dicho en oportunidades. Por eso me duele el corazón cuando dice, ellos son los que predican salvos, siempre salvos. Ah, claro, es salvo y puede hacer todo lo que quiera, puede pecar libremente. Eso es no entender. Aquel que ha sido salvado, la ley de Dios está en su corazón. Aquel que ha sido salvado ha experimentado la dulzura de la gracia, la dulzura del Evangelio. Aquel que salvó su corazón fue quebrantado para que pudiera ver la gracia y la gloria de Dios. Y hoy ama a Dios, pero no como un resultado natural, sino que lo ama porque Dios lo amó a Él primero. Es completamente diferente. El verdadero salvo persevera hasta el final. El verdadero salvo conoce la gracia que le ha sido dada en la persona de Cristo. Por eso, hermanos, en realidad, hermanos, cuando nosotros vemos esa postura en los fariseos y en los judíos, lamentablemente eso se sigue repitiendo hoy. Se rechaza el Evangelio. Se rechaza ese Evangelio gratuito. Ese Evangelio que solamente demanda al pecador arrepentimiento y fe. Y cuando el pecador viene, reconoce que ese arrepentimiento y fe es un don del Señor. Por lo tanto, la salvación es de Dios, como cantábamos delante, de principio a fin. La salvación es del Señor. Hermanos, muchos hoy, como en los días de Jesús, rechazan el Evangelio puro. ¿Y cuál es el Evangelio puro? El Evangelio de la gracia. Un Evangelio que no está mezclado con la estructura antigua. ¿Por qué lo rechazan? Porque están aferrados a los sistemas religiosos. ¿O no es así? ¿O no es así?
Están aferrados a sistemas religiosos, a obras humanas, a méritos propios, hermanos. ¿Y qué significa eso? Dicen que el viejo es mejor. No me venga con cosas nuevas, me han dicho a mí en oportunidades. No venga con cosas nuevas. A nosotros se nos enseñó de esta manera. Jesús está criticando directamente que ellos están aferrados al sistema antiguo. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 lo va a mencionar claramente en los primeros versículos, que finalmente ellos dicen: Cristo sí, pero la circuncisión, Cristo sí, pero ¿y las fiestas? Y el conservar ciertas cosas. Y el apóstol Pablo dice que los que están abrazando esas cosas han caído de la gracia. Ese es el texto. No es que un creyente pueda caer de la gracia, sino que ellos han caído de la gracia a rechazar a Cristo, porque la gracia solo está en la persona de Cristo. Solo está en la persona de Cristo. O está en Cristo o está amarrado al sistema religioso de méritos, legalista, ritualista, pensando que lo que usted hace es meritorio. O está en Cristo disfrutando de los beneficios que Dios da por la obra y la persona de Cristo. No por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por lo que es Cristo y por lo que hizo Cristo. Entonces, hermanos, solo es posible, hermanos, ser probado ese vino nuevo por aquellos que han sido transformados por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Que esa es la nueva estructura del nuevo pacto. Los odres viejos ya no corren, no pueden resistir el vino nuevo, se van a reventar. Hermanos, es por eso que la gente no entiende. Pero ay Dios, hermanos, cuando Dios hace esa obra en el corazón. De alguna manera, hermanos, una vez más, nosotros somos esos nuevos odres, donde el vino nuevo del Evangelio ha sido derramado. Ha sido depositada la gracia en nuestro corazón y puede ser contenido en plenitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos preparó para eso. El Espíritu Santo obró para eso, hermanos. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? ¿Qué resulta de todo esto? Sino gloria a Dios. ¿Qué resulta de todo esto sino maravillarnos de su obra grandiosa de salvación? Hermanos, no hay nada mayor que la redención de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso la mejor respuesta que todos nosotros deberíamos tener en esta hora ante este tipo de mensajes que está elaborado conforme a la Escritura es que respondamos en gratitud, en alabanza, en gozo, en servicio, en devoción, porque el nuevo vino del Evangelio está posando en plenitud en nuestras vidas, porque el mismo Dios que derramó el vino nuevo fue el que hizo odres nuevos de nosotros para que podamos disfrutar la dulzura del Evangelio, la dulzura del perdón. No hay nada más dulce que el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor, oh, cuánta alabanza, Dios, brota de nuestro corazón. Cuánta alabanza brota de nuestros labios, Señor, porque has cambiado nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en baile, Señor. Solamente usted, Dios mío, pudo derramar tanta gracia en nuestra vida. Por tanto tiempo la rechazamos. Por tanto tiempo estuvimos acostumbrados y aferrados, Señor, a prácticas antiguas que no tenían sustento en tu palabra. Pero hoy has abierto nuestros ojos. Hoy has obrado en nuestro corazón y podemos hallar deleite en tu palabra. Podemos hallar gozo, Dios, en las verdades que nos han sido reveladas por medio de tu Santo Espíritu. Por eso te ruego, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Que podamos ser edificados, Señor, y que el gozo, Padre mío, que muchas veces intenta ser menguado, apagado, eclipsado por nuestros pecados o por la vida, Señor, en la que estamos viviendo, que nada opaque esa dulzura de tu gracia en nuestro corazón. Que nada apague el gozo de la salvación en nuestra vida. Si algo oraba el rey David cuando él pecó, él decía, Señor, que él no quería que se apartara tu Santo Espíritu de él. Hoy damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nunca nos abandonará. Y al mismo tiempo él oraba y decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, ayúdanos para que el gozo de nuestra salvación esté, Señor, apasionado en nuestra vida, para que rebose nuestro corazón de alegría y de gozo, porque has perdonado toda nuestra maldad, has perdonado todos nuestros pecados. Cristo vino a inaugurar ese nuevo pacto y el día que Él estaría muriendo en la cruz, derramando su sangre, Él sellaría el nuevo pacto en su sangre. Su cuerpo sería quebrantado y su sangre sería derramada por amor a nosotros. Oh, cuánta gloria te damos en este día, cuánta gratitud hay en nuestro corazón y cuánta alabanza para el único Dios verdadero, ya Jesucristo,
a quien usted envió. Gracias, Espíritu Santo, por asistirnos y por bendecirnos en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén y amén.